En Exitosa presentamos Usted tiene derecho. Estamos aquí en los estudios de Exitosa con el abogado especialista en familia, Alfonso Beltrán, y hoy vamos a hablar sobre sucesión intestada y las implicancias con la propiedad. Ya sabe la gente Katiuska, tiene que comenzar a marcar el 251-9422 o el 940-800-800 para la consulta correspondiente sobre este tema en derecho de familia. Así es, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en los estudios centrales de Chorrillos. Siempre nos hemos comunicado vía línea telefónica, pero ya nos conocemos personalmente. Muchas gracias por su presencia. No, gracias a ustedes, Katiuska, Pedro. Gracias por la invitación. Doctor Beltrán, hablemos un poco de sucesión intestada. Bueno, la sucesión intestada es un argumento que tomamos las personas cuando fallecen, lo que antes se llamaba declaratoria de herederos, y no dejan testamento. Por eso son intestadas. La persona, lógicamente, que deja testamento es la voluntad propia del testador la que, frente al notario, indica qué es lo que quiere dejar y a quién quiere dejar. Cuando no se realiza esto y la persona fallece, pues los deudos son los que tienen que iniciar la sucesión intestada, sea en la vía notarial o en la vía judicial. Por cuestiones de economía propia, ¿no? Más la notarial tiene un término que son 2 meses y medio a lo mucho, y la judicial, bueno, tiene un término indefinido, ¿no? Mientras la carga procesal que tenga el juzgado donde se vea esta materia. ¿Quién la interpone? Cualquiera de los herederos que se considere con derecho a heredar. Es ahí donde hay muchos casos que vemos que aparecen hermanos, que no sabíamos, no teníamos conocimiento de los hermanitos o las hermanitas que aparecen. Aparece aquí en el funeral muchas veces. Y son los que más lloran a veces, ¿no? Pero en la sucesión muchas veces aparecen hermanos que no han sido declarados o que no han sido presentados a la familia, que han sido hijos extramatrimoniales, los cuales, para conocimiento de todos los televidentes, también tienen derechos y tienen los mismos derechos que los hijos de padre y madre. Entonces no, porque es medio hermano, no va a tener o va a tener menos derechos. No, hay una falsa creencia de que el medio hermano que recién... ¿Por qué aparece justo cuando...? Porque le corresponde. Tiene parte de herencia de lo que ha dejado o lo que puede haber dejado el fallecido o la fallecida. ¿Y cuáles son las implicancias cuando hablamos de una propiedad o más propiedades? La implicancia es bastante interesante porque esto acarrea una serie de problemas legales y posteriormente judiciales. ¿Por qué digo esto? Porque al no llegar a un acuerdo entre los herederos, qué le toca a quién o qué van a heredar, es pues que se recurre a la vía judicial. ¿Qué pasa cuando fallece una persona y deja bienes inmuebles? Hay también una falsa creencia de que porque es el hijo mayor le va a tocar más y porque es el hijo menor le va a tocar menos. Hay una falsa creencia también de que el papá y la mamá, con el esfuerzo del trabajo, hicieron pues el primer piso para ellos, el segundo para Juan, el tercero para María, el cuarto para otro. Más no independizan el predio. Eso se ve siempre y lo vemos en Lima en todo estrato. No solamente estrato bajo, sino intermedio y alto. ¿Por qué? Porque el legar para un futuro a los hijos, pues tengo que dejarles todo saneado. No puedo construir yo segundo, tercero, cuarto piso, enumerar o indicar para quién es sin haber independizado. Y de palabra, ¿no? Peor aún, de no palabra. Cuenta. Más aún, y esto se agudiza más cuando el papá hace el primer piso y te deja, Katiuska, el segundo piso, y tú con tu pareja construyen el segundo piso y el tercer piso para Pedro, que construye con su pareja, pero al final de cuentas construyen sobre algo que no es suyo. Entonces después dice papá, bueno, dame mi departamento. O fallece el papá, ya, voy a delegar mi departamento. ¿Qué departamento? Y eso no está a tu nombre. Es un todo el que aparece. En registros públicos vamos a encontrar muchísimos casos en que no se ha declarado la fábrica. Ese es otro problema, porque aparece como terreno. Entonces, para evitar el pago, el impuesto municipal, el predial, pues no declaro la fábrica. Como yo soy bien vivo, no declaro la fábrica. Exitosa. Porque al declarar la fábrica, el impuesto se va a acrecentar. Entonces tampoco declaro el segundo piso, ni el tercero, ni el cuarto. ¿Ok?
Y a la final ahí viene el problema. Y al final viene el problema que puede acarrear inclusive con la demolición al no haber declarado en la municipalidad la construcción que vendría a ser ilícita, ¿no? Ahora, doctor Beltrán, ¿y los hijos de matrimonio tienen más derechos que los extramatrimoniales en un tema de propiedad? No, como repito, la sucesión intestada, que es el motivo de la invitación acá al programa, la sucesión intestada hace que los herederos no solamente se constituyan como herederos en el registro propio de los registros públicos. Claro, le pongo un contexto mucho más claro. Papá y mamá construyen un edificio. Otra vez, en el ejemplo del edificio, de 3, 4 pisos. Papá y mamá. Los hijos de matrimonio están allí. Y por allí aparece un hijo extramatrimonial. Este hijo extramatrimonial tiene los mismos derechos que los hijos del matrimonio que ha levantado esa infraestructura, esa propiedad. El hijo extramatrimonial, para dejar claro a los televidentes del programa, viene por uno de los dos lados, o del papá o de la mamá. Si fallece el papá y es hijo extramatrimonial, le va a tocar la parte del papá, porque también es hijo del papá. Ahora, si es hijo del papá y fallece la mamá, no le va a tocar nada, porque no es hijo de la mamá, es hijo del papá, que aún sigue vivo. Cuando ya fallezca el papá, entrará a la sucesión del papá, más no ingresa como hijo digamos, consanguíneo de padre y madre, ¿no? Entonces, lo que terminaba de explicar, se registran primero en el registro de declaratoria de herederos en los registros públicos y nos volvemos todos coherederos, ¿cierto? Pero no queda ahí. Esta inscripción tiene que pasar al registro de propiedad. Exitosa. En derecho se le llama motivado, por el que inició la sucesión, para que todos los herederos pasemos a ser ahora copropietarios. Ahora sí, con derechos y acciones sobre el predio. Lógicamente, la mamá sobreviviente o el papá sobreviviente tiene el 50% más lo que hace un hijo y el resto se divide entre los hijos. No, pero yo soy un hijo profesional. Yo he escuchado así muchas veces. Ahí me corresponde más. No, señores, no se engañen y no se dejen engañar. Porque muchas veces hay una muy mala información. ¿No? Cuando papá estuvo enfermo, yo fui la que me quedé hasta el último, exacto. Yo lo llevaba al hospital, entonces me toca a mí más. Exacto. Tenemos un caso ahora que es así. El hijo fue a vivir a Venezuela, justamente en la época de mucha migración peruana a Venezuela, por motivos económicos. Fallece la mamá y el chico viene a ver a los últimos días a la mamá. Y los hermanos le dicen, no, tú no entras acá porque como tú estuviste ausente, no te corresponde. Pero sí le corresponde. Por las implicancias externas no tienen nada que ver con el derecho hereditario. Todos nosotros tenemos derecho hereditario frente a lo que podríamos heredar. Lógicamente, si no tengo nada que heredar, no voy a hacer una sucesión. Todo el que hace una sucesión es porque tiende a heredar algo. Es mentira que dicen, no, yo lo hago porque quise mucho a mi papá y mi mamá. No es así. ¿Y en qué momento se liquida una herencia? ¿En qué momento? Se liquida una herencia. Bueno, la herencia, todos pasamos a ser en la parte de copropietarios y ya viene un tema de con quién se queda qué, claro. ¿No? Digamos que nosotros tres fuésemos los herederos, ¿no? La mamá está en la casa, los herederos. Pero yo no voy a vivir ahí porque yo vivo en Chaclacayo, tú vives por tu casa y Katiuska está terminando la universidad. Oye, decimos, pero, ¿y si le damos a ella? Porque yo no voy a vivir acá. Eso sería lo ideal, lo armónico. Pero muchos dicen, no, yo quiero volver a la casa. Pero la casa está dividida en forma abstracta en derechos y acciones. Está distribuida. No es que tú te quedes con un cuarto, Katiuska con la cochera y yo con la cocina. No. Toda la casa forma un 100% de derechos y acciones abstractas. Es como una acción de un club, ¿no? Todos somos socios del club, ya, pero ¿qué parte eres tú dueño del club? Y si no nos ponemos de acuerdo, ¿podemos venderla por acuerdo mutuo? Es lo más salomónico. Lo más salomónico, y en el estudio vemos eso, lo más salomónico sería ponerse de acuerdo y hay dos salidas salomónicas. Una, que le donemos todo a Katiuska, porque ella es la que se va a quedar a vivir ahí, yo no tengo necesidad, tú tampoco, listo, se va. Y la otra es que se venda el inmueble y que se haga la repartición económica, lo que le toca a Katiuska, lo que toca a Pedro y lo que toca a Alfonso. Ya cuando no hay consenso entre las partes, ahí empiezan los problemas.
¿no? Yo tuve un caso similar, bueno, eran 5 hermanas, una era la que tenía los papeles, 2 no querían venderlo, se vendió la propiedad y cuando recibieron su parte, bueno, ya no dijeron nada, bueno, ese dinero me va a servir, no se acabó el problema. Pero eso depende de cada familia, ¿no? Hay gente que lucha hasta el final por su terreno. Yo invoco desde acá el programa que es bien visto por toda la televidencia, que sean los abogados quien alivianten el problema, más no lo hagan más enredado. Es muy triste cuando una familia se separa por una propiedad, por un poco de dinero. Es muy triste escuchar que todos vivieron en la misma casa, que todos se criaron ahí, pero ahora muchas veces, no siempre, muchas veces son factores externos los que hacen que los hijos se enfrenten entre ellos e inclusive uno que no reconozcan a hermanos al momento de la sucesión. Porque Katiuska y yo hacemos la sucesión y no lo ponemos a Pedro. No pongas a Pedro, ¿para qué? No. Y no lo ponemos. En Exitosa, y él ya trabaja en Exitosa y todo el mundo lo ve y es famoso. No, ya no lo ponga. Y otra es que uno que no lo pongan y otra que se peleen por algo que no lo han generado ellos, sino los padres. Con el esfuerzo de los padres se hizo la casa, donde crecieron todos, claro, y todo lo demás. Entonces, y ellos no pusieron nada. Entonces hay que hacerles entender que esto es una ayuda que los padres han creado a futuro. Porque el papá trabajó 20, 30, 40 años y creó ese patrimonio. Y es muy complicado que se puedan poner de acuerdo, por eso existe la vía legal, para que puedan delimitar esa situación. Yo quería juicio, Pedrito. No, en casa también tuvimos una situación patrimonial, de inmueble, pero sí lo supimos resolver de forma salomónica. Bueno. Es lo mejor. Nos hemos reunido y hemos hablado y todos felices, todos contentos, porque siempre hemos dicho, ¿para qué pelear por propiedad? O sea, al final es todo queda acá. Es físico, es y lo material, listo, ¿no? Y la vida continúa. Mi casa se vendió y ya bueno, cada uno con su dinero, cada uno ha hecho lo que ha querido. Uno se fue a Estados Unidos, el otro se compró su carro, y todos felices y contentos. En muchos casos también, como es el personal, mi padre fallece hace 2 años y decidimos con mi hermano darle toda la plata a mi mamá, ¿no? De la venta de lo que se iba haciendo para solvencia de la mamá, ¿no? Porque ya no hay otro ingreso, el papá era que solventaba los gastos. Son diferentes situaciones que se presentan siempre y cuando sea de manera armónica, consensuada entre las partes. Y sobre todo que no se dejen llevar por opiniones externas de las parejas. Oye, ahí tenemos, Pedro, que venga yo. Ahí ya viene un problema. Por eso vamos a conocer las llamadas, porque hay casos que parecen de telenovela. Así que vamos con la primera comunicación, Pedrito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aló, Pedrito, muy buenas noches. Katiuska, muy buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué los tal? Audífonos para escuchar? Bien, lo escuchamos con su consulta. Adelante. Por favor, doctor, ¿cómo está? La idea es la siguiente. Hay herederos universales, se reparte la casa, pero después de 2, 3 años aparece un heredero no reconocido, ausente. ¿Cómo se puede dividir una casa que ya está dividida en madre, digamos, hijos, hijas, y aparece después alguien más? ¿Cómo se puede solucionar ese problema? Muchas gracias. Bien. Otro. Bueno, la casa no está dividida. La casa sigue igual, el predio sigue igual. Como manifestaba minutos antes, la casa se simboliza en derechos y acciones. Ahora, apareció un hermano ausente por A o X motivo. El hermano lo que tiene que hacer ahora es demandar a los herederos en un proceso que se llama petición o inclusión de herencia. O sea, le pide al juez, señor juez, yo, aquí con mi partida, yo soy hijo de Alfonso Beltrán. Y bueno, soy de otra señora, pero soy hijo del fallecido. Y se le incorpora en la sucesión vía judicial. El juez lo que va a hacer es emitir unos partes judiciales con destino a los registros públicos para que se inscriba tanto en el registro de herederos como en el registro de propiedad a este señor o señorita como heredera también. Ya hecho esto, los problemas empiezan cuando a sabiendas de que hay uno que no está, saben que hay un niño o un joven fuera, se vende la casa antes que aparezca. Entonces se vende la casa y el primer comprador sí se le puede declarar judicialmente nulo a esa compraventa. Exitosa. Porque sí tiene conocimiento, se presume que tiene conocimiento, más no el segundo. El segundo ya obra de buena fe. La mala fe
como se dice en derecho, se diluye, se desvanece. Pero igual tiene que, ya empieza con un tema judicial, de tercería y todo lo demás, pero que tiene que reponerse el derecho que ha perdido, sí. Si la casa se vendió en $500,000 y no le tocó nada, tendrán que repartirse, sacar de donde tengan para darle su parte. Resarcir ese daño. Sí. Muy bien, vamos a la siguiente comunicación. Hola, muy buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, bienvenida, la escuchamos. Sí, buenas noches, ¿aló? Sí, la escuchamos, bienvenida. Sí, doctor, quería consultar, mire, ¿qué se puede hacer cuando los funcionarios del Estado agreden, ya sea, mire, el médico y el hospital y de la Defensoría? ¿Me podría, por favor, darme una respuesta, doctor? Disculpe. Exactamente, ¿qué es lo que necesita como ayuda, como orientación? La orientación es que los funcionarios, el médico me agrede porque me discrimina, y cuando es un internamiento de un paciente, por ejemplo, en el caso mío de mi hija, no lo han internado. Y ellos dicen que no saben y no han estudiado para poder Entiendo que es un tema distinto al que estamos abordando, pero solamente indicarle que ante una situación de salud, es su salud la institución la que tiene que intervenir cuando hay una afectación a los usuarios del servicio sanitario en el país. Pero gracias por la comunicación telefónica. 9:51, siguiente contacto. Aquí en Exitosa te escucha en nuestro bloque Usted Tiene Derecho. Radio Exitosa. Estamos al aire. ¿Con quién hablamos? Te saluda Marco Tejada. Mira, 2 consultas quiero hacer. Mi hermana vivió con mi mamá en la casa de la familia durante bastante tiempo. Y bueno, mi mamá ya falleció, mi papá también ya falleció, y durante ese tiempo que ella vivió ha hecho algunas refacciones, ¿no? Entonces ella ahora está reclamando que le paguemos el costo de esas refacciones. Esa es una de las consultas, ¿no? Si procede o no procede. La otra consulta es que ella quiere ser compradora de la casa, ¿no? Ofreciendo una cifra irrisoria, ¿no? Que no es el precio que verdaderamente vale esa casa, y aparte ella quiere participar de la repartición del dinero de la compra. ¿Procede eso? Bueno, ok. Bueno, sobre las refacciones es un tema bastante también delicado, porque yo no puedo hacer arreglos en un domicilio que no es mío, que no ha sido declarado mío. Ya queda a potestad del dueño del departamento, de la casa, del inmueble, acudir con algo o resarcir de alguna forma la modificación o la refacción que vaya a hacer. En algunos casos se va a conciliación, en otros casos ya se va al tema judicial, pero desde acá se le invoca a las personas que si el inmueble no es suyo, no hagan la refacción, no hagan el arreglo, no hagan la modificación, y si la van a hacer, cursen primero una carta notarial a la persona, al propietario, avisándole por qué se va a hacer, no porque se vea más bonito, sino de repente la casa pues necesita ya un cambio de tuberías, un cambio eléctrico, etcétera, y necesita el cambio, pero no puede hacerlo pues de manera unilateral en algo que no es suyo. Y después, sobre el tema de la venta, bueno, ya es cuestión de que las personas se pongan de acuerdo con el comprador, con el vendedor, para que se realice la operación, el acto mercantil, y bueno, no se vea perjudicado ninguna de las partes. Oye, siguiente comunicación, eso es nuestro bloque, Usted Tiene Derecho. Muy buenas noches. Buenas noches, bajemos el volumen de la radio o vamos con la siguiente llamada. Disculpen la premura, pero tenemos muchas llamadas en espera. Hola, buenas noches. Disculpen la premura, pero... Sí, bajemos el volumen de la radio o la televisión, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, siguiente comunicación, no tenemos... Vamos con la siguiente línea. Invocamos a la población que baje el volumen de la radio y del televisor para no tener estas interferencias que luego afectan las consultas que quieren hacer al abogado que tenemos aquí en los estudios, Alfonso Beltrán, especialista en Derecho de Familia. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es la consulta que tiene? Lo escuchamos. Buenas noches. Quería hacer la consulta. Mi hermana falleció y bueno, el tema de su dinero y su trabajo, tenía un terreno,
un auto y, bueno, una casa, ¿no? Pero ella dejó un hijo, ¿no? Y yo quería saber si todo eso, bueno, corresponde al niño o también le puede corresponder alguna parte a mi mamá. Bien, doctor. Bueno, ¿quién hereda a los padres? Los hijos. Los hijos. Si la señora ha fallecido, bueno, no sabemos el hijo si fue producto de una relación matrimonial o extramatrimonial, pero el hijo, se tiene que hacer la sucesión a nombre del hijo. Y el hijo, bueno, tomará acciones a partir de los 18 años. Se tiene que nombrar ahí, si es que quisiese hacer algún tipo de movimiento, recobrar la cuenta que la señora dejó en el banco, ahí sí hay un proceso judicial que se llama administración de bienes de menor. ¿Ya? ¿No? ¿Quién lo interpone? Puede ser justamente el joven que ha llamado, en donde él se presente, ¿no?, como representante del menor, ¿no?, para que haga el uso de la administración del dinero. Ojo, esa administración, ese uso, esa inversión que pueda hacer, tiene que ser en beneficio del menor, ¿no? Con esa plata yo me voy a ir de viaje. No. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el proceso se hace en la vía judicial y es el juez al que hay que darle cuenta de lo que se va a hacer con el dinero. Perfecto. Vamos con la siguiente comunicación. Aquí en Exitosa, en nuestro blog, Usted Tiene Derecho. Hola, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. ¿Cuál es la consulta que tiene? La escuchamos. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Como anteriormente el doctor había mencionado ya bueno, ¿no?, que cuando la persona fallece no deja bien hechos los papeles. En este caso me sucedió a mí, bueno, a mi papá. Al momento de que falleció ella, bueno, dijeron que tiene que pasar un año, ¿no? Un año para que pase el duelo y poder repartirnos los bienes. Ya pasó el segundo año que se enfermaron, una hermana, no, ¿cómo vamos a saber si está enferma? Bueno, N pretextos para que a la final una de las hermanas diga, pues no, a mí me corresponde esta casa porque yo he cuidado a mi mamá los últimos años de su vida. O sea, no, ni siquiera los últimos, sino siempre he estado a su lado, he cuidado y a mí me corresponde esta casa. Entonces, cuando ella se puso en esta manera represalia, nosotros fuimos a averiguar a registros. Ya mi abuela ya no tenía nada a nombre de ella, no salía porque nosotros, mi papá dijo siempre que estaba a nombre de su mamá esa casa. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo llegar a saber realmente en nombre de quién está esa casa o qué trámite se ha hecho? Porque tengo entendido que estas señoras, o sea, las hermanas de mi papá, han cambiado hasta de apellido a mi abuela ya fallecida. Esa es mi consulta. Gracias. Doctor. Bueno, ya está complicándose más o menos el panorama. Entendí inicialmente que se guardó un duelo, que eso es una costumbre, para no hacer ningún papel. Eso es totalmente falso. Ni bien fallece la persona y se tiene el acta de defunción o la partida de defunción, ya podemos empezar a tramitar la sucesión intestada. Por dos motivos. Uno, porque tiene que realizarse inmediatamente, y dos, porque en la municipalidad, a medida que el tiempo transcurre y no se hace la sucesión, no se cambia, la municipalidad sigue creyendo que el dueño es el fallecido y le sigue generando los recibos, las cuponeras correspondientes. Cuando demoramos, por ejemplo, en este año, que decidieron no hacer ningún movimiento, yo estoy casi seguro de que cuando fueron a la municipalidad ya tienen una multa. Ese por un lado. Por otro lado, ya hablamos de documentos fraguados, de que han cambiado el apellido de la señora, etc. ¿Cómo saber si la persona tiene inmuebles? Únicamente en registros públicos se ve por dos formas. Se ve por el nombre de la persona, ¿no?, para ver las propiedades activas que tiene o las propiedades pasivas que tuvo. Y lo otro es buscar por... aquí quedaba la casa de mi papá. O en esa casa viví yo. Como no sé dónde está, hay que hacer una búsqueda catastral, que acabamos de hacer hace un poco con unos clientes. Una búsqueda catastral, porque no sé la ubicación del predio en los registros públicos, más sí sé dónde queda. Entonces, él es registros públicos el ente correspondiente para que me indique en qué partida está ese inmueble y a nombre de quién está ese inmueble. Exitosa. Si ya cambiaron nombres y apellidos, ya tendríamos que irnos en la vía judicial, que
Ya por eso ya hace más tedioso el trámite, pero yo estoy casi seguro que con la asesoría correspondiente sí puede llegar a buen puerto, ¿no? Perfecto, doctor Beltrán. ¿Cómo y dónde más podemos ubicarlo? Bueno, pueden ubicarnos en el teléfono 99837-6414, 99837-6414, atendemos de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Pedro, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Son las 10 en punto de la noche, nos vamos a la pausa, pero se quedan con Katiuska Torres Aybar en Exitosa Noticias.